Continuando con las formas a poder crear, tendríamos la opción de polígonos. En este caso, veis que también tenemos tres opciones: polígonos circunscritos, polígonos inscritos y polígonos conociendo uno de sus lados. Empezaremos por un polígono circunscrito. Simplemente para esto necesitaremos saber el punto medio de ese polígono y, en este caso, la circunferencia circunscrita. Podemos poner una distancia conocida, por ejemplo, de 40 milímetros, y si veis aparece un nuevo valor, en este caso un número 6, que nos dice el número de lados que va a tener nuestro polígono. Podemos tener 4, tendríamos un cuadrado, podríamos tener 6, un hexágono, 8, pero bueno, podríamos poner el número que necesitemos de polígono. Por ejemplo, vamos a poner 5 para hacer un pentágono. Vale, en este caso veis, como comentamos en casos anteriores, que podemos también cambiar de una de las opciones del polígono a otras, y además que este polígono, como veis, está circunscrito en la circunferencia, pero puede rotar. Así que tendríamos que crear alguna otra restricción para tenerlo delimitado. Vale, si no hacemos nada más y cogemos uno de los vértices, por ejemplo, veis que nos lo podemos llevar, ¿vale? Quizá, por ejemplo, si queréis, podemos probar a poner una restricción de paralelo entre esta cara y, por ejemplo, paralelo entre esta cara y, por ejemplo, esta, y veis que nuestra geometría ahora mismo se puede mover, pero ya siempre va a ser paralela a esta línea que hemos creado. ¿Vale? Las otras opciones del polígono serían muy parecidas. Por ejemplo, el polígono inscrito. En este caso haríamos el mismo procedimiento. Vamos a utilizar un punto centro de circunferencia, ¿vale? Y el radio de la circunferencia, en este caso vamos a poner también 40. Y podemos también dar a la tecla tabulador para crear el número de lados que deseamos. Bien sean 5 como antes, o por ejemplo, si queremos 3, obtendríamos un triángulo equilátero. ¿Vale? De manera que veis que se nos crea la opción, este simbolito de un polígono, ¿vale? Y esto querría decir que estas líneas pues dependen de la función polígono. La última opción de crear polígonos sería la opción a través de un lado conocido, ¿vale? Por ejemplo, si sabemos que uno de los lados tiene que medir lo mismo que mida este, y en este caso podemos especificar el número de caras que tiene ese polígono. Por ejemplo, vamos a ponerle esta vez 8, ¿vale? Y nos crearía un polígono, en este caso un octágono, con un lado conocido. Simplemente pues damos a intro y tendríamos nuestro octágono creado. Como veis, hay unas cuantas funciones más. Estaría la elipse. La elipse tendrá, en este caso también, un punto centro. Le podemos dar el eje mayor y el eje menor, ¿vale? Y como veis, tiene dos líneas de proyección, que son los dos ejes, ¿vale? Y estas líneas ahora mismo, como no hemos creado medidas, pues podrían ser desplazadas, ¿vale? Esto os recordamos que mientras que nosotros no pongamos un valor exacto, como por ejemplo en este punto, estas líneas van a poder modificarse a mano. ¿Vale? También tendríamos la opción de hacer cajoneras. En este caso, pues no voy a entrar en todas ellas, simplemente podéis ver todas nuestras alternativas, bien sean cajoneras rectas o cajoneras con curva. Por ejemplo, para que veáis la cajonera de centro a centro, simplemente pues diríamos dónde está el punto de uno de los radios, el otro, ¿vale? Y simplemente creando, en este caso, la altura total de la cajonera, por ejemplo, 20, ¿vale? Nos adaptaría a una cajonera, en este caso recta, que tiene una línea proyectada y las dos radios de curvatura con semicircunferencias.
también tendríamos la opción de crear curvas, en este caso curvas spline. Esto significa que son curvas que se van a adaptar a puntos que podemos modificar con posterioridad. Por ejemplo, la feed point spline, que es la curva que se va a adaptar a los puntos que nosotros vayamos pinchando. De manera que, si veis, simplemente todos los puntos que nosotros marquemos serán parte de nuestra curva, ¿vale? Entonces podemos ir tranquilamente, por ejemplo, si tenemos que imitar secciones un poco orgánicas, pues podríamos realizarlo de esta manera. Además, bueno, si tenemos una feed point spline, veis que aparte de tenerla aquí, la tenemos también en el acceso directo a los iconos favoritos. Voy a dibujar una línea más sencilla, ¿vale? Daré al botón de OK o también valdría dar la tecla escape, pero veis que nos salen estas manos de modificador, ¿vale? Estas manetas de modificador lo que nos permiten es alterar cómo se crea esa curva, ¿vale? En función de esas manetas, ¿vale? Los que habéis utilizado las soluciones de spline en cualquier dibujo vectorial, un poco lo conoceréis. Simplemente nos permitirá, como veis, alterar el sentido de la curva o bien el radio de la curvatura, ¿vale? Tenemos otras opciones. En este caso, si queremos crear curvas, pero no queremos que pasen por los puntos que pinchamos, tendríamos esta otra opción, donde lo que nos marcaría sería dónde están los vértices, ¿vale? Son un vértice que luego sería reducido por la curvatura, ¿vale? De manera que cuando damos a aceptar, en este caso no tenemos esos puntos de referencia, sino estos puntos que simplemente nos sirven un poco para ver pues dónde estarían las líneas rectas que proyectan esas curvas, ¿vale? Tendríamos curvas cónicas, en este caso muy parecidas. Incluso podríamos tener la opción de meter texto. Ahora vamos a introducirlo de forma general. Si pinchamos en el cuadro que queremos y ponemos el texto que queremos en este cuadro que se ha abierto, por ejemplo, texto de prueba. Podemos hacerlo en forma de texto línea o un texto que vaya a través de un patrón, de una línea de patrón. Podemos darle la fuente que queramos. Veis que por defecto viene Arial, pero todas las que tengan nuestro sistema operativo, si queremos que tenga negrita, aquí podremos darle la altura del texto. Por ejemplo, vamos a darle 12. ¿Vale? Y tendremos también el espaciado si tuviéramos que modificarlo. Por ejemplo, si queremos que nuestro texto pues, esté más espaciado, podríamos modificarlo. Yo lo voy a dejar en 0. Además nos serviría para ponerlo del derecho o del revés, de arriba o abajo. Esto nos servirá si, por ejemplo, luego tuviéramos que hacer impresión 3D, pues puede ser bastante útil, ¿vale? Y el tipo de alineamiento, obviamente, pues como cualquier procesador de texto. En nuestro caso, voy a dejar texto de prueba, voy a, en este caso, ponerle un valor de 10, le voy a dar a aceptar, ¿vale? Si tuviéramos que modificar, realmente veis que si altero este texto no cambia el tamaño de la letra, solo tendría que cambiar dentro del texto, pero sí que pues podemos moverlo un poco hacia donde nos haga falta. Además, si damos doble clic, podríamos modificar el texto, ¿vale? Como veis, pues podríamos cambiar lo que sea. Y por último, pues podemos probar también, en este caso, hacer un texto en un patrón. Para ello tendríamos que seleccionar el patrón de curvatura que deseamos. Por ejemplo, vamos a utilizar la línea que acabamos de crear, ¿vale? Y aquí vamos a ponerlo como texto de prueba curva. Y veis que nos realiza un texto que va a ir adaptándose perfectamente a la curvatura de la curva que hemos creado previamente, ¿vale? Además, este texto se queda anclado, con lo cual tenemos que tener claro que esta línea, si la eliminamos, pues podríamos directamente tener la geometría, ¿vale? Pero que ahora ya no podríamos modificar la curvatura de nuestro texto, ¿vale? Así que
Voy a dar control Z para volver a tener ese sentido y veis que ahora si modificamos nuestra curva, nuestro texto se adapta con total normalidad a la curvatura que propongamos. ¿Vale? Nos queda alguna función más, como veis. Tenemos la función punto. Podríamos seleccionar curvas que se adapten a una malla. Esto no lo vamos a ver de momento. Pero bueno, sí que vamos a ver, por ejemplo, cómo duplicar fácilmente objetos. Cuando tenemos, por ejemplo, una imagen sencilla, pero tenemos que repetirla durante gran parte de nuestro trabajo, trabajaremos con distintos patrones o con la función espejo. Realmente, como veis, la función espejo nos va a hacer una imagen simétrica respecto a un eje de simetría, con lo cual cuando yo accedo a la opción espejo, veis que también está en el menú de acceso directo, nos va a pedir el objeto que queremos seleccionar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar las 4 caras de este cuadrado y nos va a pedir una línea de espejo. En este caso, como veis, nosotros no hemos creado aún ninguna de las líneas de espejo. Entonces deberíamos o bien buscar una línea o bien crearla de antemano. ¿Vale? Lo que voy a utilizar en este caso como línea de espejo es una de sus propias caras. Disculpad que se me ha salido. Entonces, bueno, voy a aprovechar a crear una línea. En este caso, esta será nuestra línea de referencia. Y como veis, bueno, realmente hemos hablado antes de que había líneas que eran líneas de proyección o líneas de dibujo que no nos sirven para el boceto, pero esta, como veis, es una línea normal que está en azul. Si quisiéramos convertirla en línea de boceto, simplemente tendríamos que dar clic derecho. Vale, veis que aparece un menú que todavía no hemos explicado, pero que explicaremos dentro de alguna otra lección. Pero sí que podemos ver las opciones que tenemos en el clic derecho. Y una de ellas nos dice que si nuestra línea es una línea normal o de construcción. En este caso vamos a darle a que es una línea normal y veis que ahora se ha convertido en esa línea de trazo no continuo y de otro color, en este caso el color naranja que simboliza la línea de construcción. Esto hará que cuando trabajemos con cuerpos sólidos, Fusion 360 no lo reconozca como un cuerpo con el que interaccionar, sino que simplemente va a saber que es una línea hecha para tener como referencia. Ahora sí, si utilizamos la opción espejo con los objetos que queremos reflejar y utilizamos como línea de espejo la línea de referencia que acabamos de crear, veis que automáticamente tendríamos nuestro espejo, en este caso nuestro rectángulo duplicado de forma más rápida. Además, lo que podemos ver es que esto crea también ciertas relaciones entre ellos, ¿vale? Algo que está creado a través de un módulo espejo, ¿vale? Si lo modificamos, se modifica su imagen especular, tanto del de referencia como de el reflejado, ¿vale? No distinguimos, podemos modificar las dos, ¿vale? Salvo que pongamos algún tipo de cotas. Además, en este caso, pues podremos utilizar otros tipos de elementos, como por ejemplo el patrón rectangular, que nos servirá para hacer, por ejemplo, seleccionando un objeto cualquiera, vamos a seleccionar el patrón rectangular, seleccionaremos los objetos que deseamos, ¿vale? Nos va a preguntar por direcciones que podemos hacer a mano, pero también veis que aparece aquí una flecha derecha hacia la derecha y una flecha hacia arriba. Esto nos va a indicar la dirección en la que queremos crear las copias, ¿vale? Si veis que me muevo con el ratón manteniendo apretado con la flecha hacia la derecha, nos creará un número de copias hacia la derecha, y si me muevo hacia arriba, pues creará ese mismo número de copias hacia arriba. Como veis, por defecto ha puesto 3 y la distancia de 39. Podríamos poner una distancia de 60 y o hacer, por ejemplo,
3 copias o 2 copias a una distancia, por ejemplo, de 40. ¿Vale? Y lo mismo si volvemos en el otro eje que teníamos, voy a dar espacio, voy a poner que en 100 milímetros nos haga 5 copias. ¿Vale? Como veis, automáticamente nos crearía las 5 copias hacia la derecha y las 2 copias hacia arriba. ¿Vale? Además, hay formas de hacer esto a mano, simplemente seleccionando, por ejemplo, la dirección, seleccionando si queremos marcar la distancia total de las copias o el espaciado entre copias. Por ejemplo, si seleccionamos el espaciado, simplemente podríamos decir, en este caso, si le ponemos un espaciado de 10, ¿vale? Pues crearía 10 milímetros entre cada una de las copias. Como veis, no es suficiente, vamos a ponerle 20. Veis que tampoco es suficiente, pero si ponemos 25, pues ya sí. Vale, podríamos además decirle si lo queremos solo en una dirección o lo queremos simétrico. ¿Vale? Si lo quisiéramos simétrico, como veis, ha creado 2 copias a un lado, 2 copias a otro. ¿Vale? Si creamos 6, como son impares, crea 3 hacia un lado, 2 hacia otro, pero si son impares, pues va creando de forma simétrica cualquiera de ellas. Si volvemos a una dirección, las 7 copias que hemos puesto aparecen desplazadas hacia la derecha. ¿Vale? Aquí también podemos cambiar si queremos 2 o 3 copias. Otra vez la distancia, pues vamos a ponerle una distancia de 30, ¿vale? Y de forma simétrica o una sola dirección. Cuando hayamos terminado, damos a OK y tendríamos, en este caso, nuestro patrón rectangular. Por último, vamos a ver el mismo patrón, pero de forma circular. En este caso, si tenemos un patrón circular, necesitaremos un objeto y un punto central. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar como objeto este rectángulo, ¿vale? Y como punto central, como no hemos creado ninguno previamente, simplemente voy a utilizar una de las esquinas de uno de los objetos para hacer esta simulación, y veis que ya sabe el objeto respecto al punto central, y ahora depende del número de copias que le pongamos, pues podemos poner 4, 5, 6, 7, ¿vale? Y además podríamos hacerlo moviendo este indicador que aparece en el teclado, en la pantalla, que nos va multiplicando el número de copias de forma manual. ¿Vale? Voy a dejarlo en 6. Además podríamos decirle, si queremos que sea un ángulo de 360, full, está por defecto, o si queremos que tenga un determinado ángulo. Como veis, por ejemplo, este ángulo podemos hacerlo mayor o menor. Por defecto estaba en 180 grados, pero yo puedo bajarlo a 120 grados, por ejemplo. Veis que nos va creando réplicas. En este caso, podemos decirle el ángulo que queremos o, como estaba antes, si era completo o no. Una vez que tenemos todo esto, ¿vale? Podemos también decirle, pues no queremos 5, sino que queríamos solo 4, ¿vale? Y simplemente dando OK, tendríamos nuestro objeto duplicado.